Y ahora, bueno, va a hacer uso de la palabra Marcos Suárez, que es militante LGTBI+, del conurbano, es licenciado en trabajo social en la Universidad Nacional de Moreno, flamante Universidad del Oeste. Se orienta en el campo de las políticas sociales y de gobierno, trabaja en redes de abordajes integrales de la población LGTBI+, haciendo énfasis en la población travesti trans, sobre todo en el municipio de Moreno, es integrante de Conurbanes por la Diversidad, es asesor del bloque de concejales del Frente de Todos en Rodríguez y Marcos Paz, y es responsable de Juventudes de Unidos Organizados de Merlo. Así que te escuchamos, Marcos, y me encanta presentarte. Bueno, siempre es un gusto encontrarse con compañeras que están ahí del otro lado, que están en la lucha, siempre pensando e idealizando quizás las formas y las metodologías de poder abordar las problemáticas, en este caso en lo que respectan a los géneros. Bueno, en principio, contarles ahí un poquito para complementar a lo que traía Natalia. Ella estuvo retomando la experiencia en materia de gestión y de abordajes en lo que es el municipio de Morón, y yo, para complementar, quizás quería compartirles algunas lecturas y análisis que hago respecto a los desafíos del género en contexto de pandemia, y sobre todo el desafío que vamos a tener post-cuarentena, post-pandemia, con estas nuevas ideas de las nuevas normalidades, ¿no? Así que yo, en principio, quisiera compartirles, y capaz como voy a estructurar quizás un poquito lo que quiero contarles, porque veo que también hay compañeras ahí de la Universidad Nacional de Moreno que están realizando su trabajo final de grado, y bueno, calculo que les va a servir algunas herramientas e instrumentos para pensar toda esta cuestión. Así que quiero proponerles pensar, en principio, 5 desafíos a lo que respecta al género. En principio, un desafío que tiene que ver con pensar los movimientos políticos, tanto feministas como disidentes. Luego, pensar los desafíos que tenemos desde la política pública. Cuáles son también los desafíos que tenemos en el ámbito legislativo. Luego, los desafíos de pensar el acceso a la justicia, y por último, pensar los desafíos que tenemos en la construcción de ciudadanía y participación para la sociedad, ¿sí? Todo esto ahí capaz un poquito haciendo énfasis en las cuestiones que hacen al género, ¿no? Porque quizás cuando pensamos al género como cuestión y como factor social, nos olvidamos de pensar un factor central que tiene que ver la dimensionalidad de los problemas que nacen desde este lugar, ¿no? En principio, yo creo que tenemos ahí un enorme desafío cuando hablamos desde los movimientos políticos, ¿no? En principio, yo hablo desde el movimiento de la diversidad y la disidencia sexual. Muchas de ustedes son compañeras feministas y hablan desde su propio movimiento político. ¿Y qué pasa, no? Cuando empezamos a dialogar entre diferentes movimientos, porque a veces pareciera que todos perteneceríamos al feminismo como tal, y yo siempre digo, ¿no?, a los compañeros de las identidades LGBTIQ, que tenemos que tratar de separar nuestras lentes, porque nuestras realidades son totalmente diferentes, y el surgimiento y la historia de nuestro movimiento político como la diversidad y la disidencia sexual es totalmente distinta, a pesar de que los objetivos y las alianzas históricas siempre han ido de la mano. Pero las concepciones de la política y las metodologías siempre han sido un poco diferentes, ¿no? Primero por el impacto político diferente que van teniendo y que se van trabajando en diferentes etapas de la historia. En este sentido, a mí me parece importante que cuando hablamos desde nuestros movimientos políticos, creo que ambos movimientos tenemos el desafío de poder fortalecer ese pasaje que hay entre la teoría y la práctica, ¿no? Esto que a veces decimos teoría empiria, o que a veces decimos, bueno, la verdad, muy lindo leer el libro de tal persona, pero bueno, ahora hay que llevar eso a la realidad concreta. Y cuando hablo de fortalecer las cuestiones que hacen del pensamiento a la práctica política misma, me refiero a poder pasar la teoría y nuestros ideales a la acción concreta anclada en el territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos el desafío preponderante y sumamente urgente de seguir trasladando los feminismos, las disidencias sexuales a lo popular, al territorio como
como el espacio que es el que construye subjetividades, que el territorio como el espacio donde se entraman los problemas sociales y donde también se construye, como dije recién, subjetividad plena de la ciudadanía. Y para eso tenemos otro desafío muy importante que tiene que ver con salirnos de los guetos para anclarnos en el territorio y construir con la ciudadanía toda, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto? Hablamos quizás de esto porque cuando vislumbramos que a los factores y a los diferentes sistemas de opresión que están entrelazados, como el capitalismo, el imperialismo, y demás, podemos vislumbrar que el patriarcado es otra dimensión nueva, que ahora, que es hace poquitos años, la podemos empezar a ver, al ver toda esa violencia y a ver todo un sistema que nos oprime, las feminidades, el feminismo y las disidencias sexuales lo que han hecho es abstraerse para generar resistencias, ¿no? Desde los propios lugares, resistencias para poder seguir existiendo y para poder cambiar normalidades. Entonces, en ese sentido, me parece que ya pasamos el tiempo de resistir solamente para existir y ahora tenemos el desafío, desde anclados en el territorio, poder pensar de qué manera podemos trasladar esas ideas y poder llegar a la ciudadanía, como dije, toda, porque en definitiva el territorio es el lugar en donde se disputa no solo el sentido, sino también donde disputamos poder y donde también podemos pensar culturalmente nuestros propios movimientos y nuestras propias identidades. Para eso, digo, también me parece que tenemos el desafío de poder ver y visionar cuál es el estado de situación que tenemos cuando nos anclamos en el territorio, porque no es lo mismo quizás pensarnos hace 6, 7 años que pensarnos de qué manera nos anclamos hoy en el territorio desde nuestras militancias feministas y disidentes. Y tiene que ver esto con que vamos a entramar y vamos a anclarnos en un territorio donde el tejido social se encuentra fuertemente dañado, porque no nos olvidemos que venimos de atravesar 4 años de neoliberalismo feroz en nuestro país, y el tejido social claramente en nuestros barrios y en nuestros territorios conurbanos está más que dañado. Entonces, ahí también tenemos que ver de qué manera podemos reconstruir el tejido social dañado por el neoliberalismo, pero también de qué manera podemos incluirnos y anclarnos en el territorio con las dificultades y con con el patriarcado tan enraizado en nuestros territorios, ¿no? El machismo como medio y como instrumento siempre preponderante en nuestros territorios, ¿no? Entonces ahí me parece que tenemos otro desafío que tiene que ver exclusivamente con pensar estas cuestiones en clave de desafíos reales, pero también en clave de una dimensión política de la cual tenemos que empezar a tomar en cuenta. Para eso me parece que tenemos que seguir insistiendo en el enfoque de género en los diferentes espacios que ocupamos, laborales, políticos, participativos y demás, en los que estamos ahí desde nuestras militancias, buscamos llevar adelante, ¿no? Esto que les hablaba recién de salirnos del gueto tiene que ver también con que a veces desde nuestras militancias y nuestros roces y nuestras amistades, lo que terminan haciendo es que generamos un microclima político en el cual vemos nuestra nube desde nuestro propio lugar y nos perdemos de poder vislumbrar qué es lo que está pasando en la sociedad en sí. Entonces, cuando les hablaba del desafío de salirnos del gueto, tiene que ver con poder salir de esas lecturas para mí un poco abstractas y reducidas de la realidad para poder llevar a una concreción real mucho más amplia y mucho más provechosa. Para eso también, obviamente, creo que tenemos el desafío de como militantes feministas de género y demás, de elevar la vara de la discusión política desde nuestros lugares tiene que elevarse, tenemos el desafío de elevar nuestro discurso, de elevar las formas, las metodologías, privilegiando siempre el contenido por sobre las formas, para poder comprender y sobre todas las cosas llevar adelante estas cuestiones que a nosotros nos aquejan, porque las vivimos en el cuerpo, las transitamos desde la experiencia, y sobre todo, las sentimos y las padecemos, ¿no? Por eso me parece que los desafíos que se van planteando hacia adentro de los movimientos políticos, luego los podemos trasladar en otras dimensiones, como es el caso de la política pública. Yo siempre digo que qué bueno que ahora podemos discutir de política pública en materia de género porque tenemos ministerio, tenemos subsecretarías, tenemos direcciones, tenemos recursos, tenemos un gobierno que está, un Estado que está pensando de qué manera podemos abordar estas problemáticas.
Pero yo siempre digo que el que busca encuentra, y quienes luchamos por estar en los espacios de toma de decisiones y sobre todas las cosas por llevar una mirada y una perspectiva respecto a los abordajes, tenemos la responsabilidad, y se debe tener la responsabilidad, de formarse para dar respuesta a esas problemáticas, ¿no? Hoy tenemos ministerios que, bueno, están encontrando sus formas en las maneras más provechosas de dar respuesta a las problemáticas que son del género, pero para eso resulta, en mi caso y desde mi lectura, sumamente importante que desde nuestros movimientos políticos fomentemos la creación de cuadros políticos y técnicos que logren abordar de manera integral las problemáticas sociales que aquejan a los géneros. ¿Y por qué es importante? En principio porque el cuadro político va a ser quien sustente la lucha tanto feminista como disidente, y también porque va a ser ese cuadro quien luego pueda tomar los espacios de decisión y resolverlos. Porque en definitiva, si pensamos la política como medio de transformación y como instrumento necesario para poder dar respuesta, no podemos olvidarnos de la parte formativa en materia política y técnica para abordar estos problemas. Así que la política pública claramente va a estar siempre ligada a los sectores que está destinado, en este caso a los movimientos políticos de feministas y disidentes. También me parece que ya hablando en concreto de las políticas públicas, está el desafío de poder trazar y pensar políticas al corto, mediano y largo plazo, que puedan dar respuesta en mayor y en menor medida a las diferentes problemáticas que se están atravesando. Nati hace un momento hablaba de todas las cuestiones que se están atravesando, y en este contexto la realidad es que venimos trabajando muy fuertemente con la población travesti trans, no porque quizás focalicemos todo ahí, sino porque las problemáticas más profundas en materia de complejidad están puestas en esas identidades, y bueno, todos nuestros esfuerzos en este momento está haciendo para la población travesti trans por todas las condiciones y por todas las consecuencias que el patriarcado también en materia cultural ha instaurado en nuestra sociedad. Y para eso me parece que la política pública en este sentido le otorga condiciones de posibilidad y también otorgan condiciones de igualdad. Y para eso tenemos que pensar planificaciones de objetivos y actividades concretas y claras, donde se ponga en eje y en cuestión la cuestión del recurso humano, de los recursos edilicios, de los equipos técnicos y profesionales que aborden las diferentes dimensiones que hacen a la vida humana, no solamente la condición del eje alimentario como eje de subsistencia, sino también otras dimensiones que tienen que ver con lo económico, con lo cultural, que tiene que ver con el abordaje a los padecimientos de salud mental, que tiene que ver también con las infancias y las adolescencias trans travestis, y que también se van enraizando en la complejidad de la sociedad en sí. Y también para eso me parece que el diálogo con las organizaciones sociales y políticas es fundamental, porque en definitiva es lo que nos permite poder ver de qué manera podemos realizar un diagnóstico al menos participativo de los sectores que están trabajando en el territorio con las diferentes problemáticas y sobre todo con las diferentes poblaciones. Esto que decía Natalia, ¿no? Que no es lo mismo ser travesti trans en Moreno que serlo en Morón, o que mismo serlo en el conurbano bonaerense que serlo en la ciudad. Tiene que ver con un factor interseccional del territorio, tiene que ver con un factor interseccional que hace las identidades, donde se mezcla el factor quizás migrante. Hablaba el otro día con compañeros que están trabajando muy fuerte la cuestión del VIH, la falta de hormonas que hay para los procesos que están atravesando las identidades trans. Entonces me parece que quizás pensar las políticas públicas desde dimensiones tanto micro como macro nos permiten poder llegar y solucionar de manera más eficiente los problemas de estos colectivos. Pero para eso también tenemos que pensar políticas sociales que tengan esa eficiencia mediante programas de abordajes y dispositivos que en primera parte puedan establecer una intervención a esas problemáticas sociales complejas, y por otro lado dispositivos de evaluación y de implementación de cada política pública y social.
¿Por qué digo esto? Porque siempre la política, para quienes al menos se manejan en lo que es la política social, saben que la política social en este país siempre no tiene el mismo estatus que la política, por ejemplo, económica o las medidas que toma la justicia. Entonces, la política social que debiera ser, para mí, una de las más importantes, no tiene ese estatus y por tanto podemos sancionar un montón de políticas públicas, un montón de programas, un montón de proyectos, pero si no hay organismos que controlen, que regulen esa implementación para que puedan llegar a los territorios, eso, digamos, pierde cualquier tipo de sentido y gastamos ideas, pensamientos y horas de trabajo, lo que yo pienso, al pedo, ¿no? Como quien dice. Y digo, me parece que estamos en una situación y en un momento en el que tenemos que ser inteligentes y en el que todos los recursos que tenemos desde el Estado tenemos que pensarlo estratégicamente para que esa eficiencia realmente pueda llegar y se pueda trasladar en la vida cotidiana de estas poblaciones tan vulneradas. Entonces, para eso, digo, también tenemos que pensar que en este paradigma de sociedad, en este paradigma de Estado que estamos atravesando, tenemos que pensar en la descentralización del Estado y de los territorios. Para eso va a ser muy importante que se piense en la dimensión nacional, provincial y sobre todo en los distritos y en los municipios, que en definitiva es donde se termina anclando y ejecutando todos estos programas, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver de qué manera podemos tejer y construir puentes para que también el último eslabón, que terminan siendo los distritos, tengan un fortalecimiento más duro. Ayer nos reunimos con la directora de Políticas para la Diversidad, Daniela Castro, de la provincia de Buenos Aires, y hablamos justamente de la necesidad de fortalecer las políticas públicas y los recursos hacia los distritos y de qué manera también no solo tienen acceso los poderes ejecutivos de los distritos, sino también las organizaciones políticas y sociales que trabajamos en el territorio. Porque también terminamos siendo en definitiva, cuando los estados municipales no ejecutan o no efectúan como debiera ser la política pública, las organizaciones sociales de los distritos terminamos siendo quienes presionamos y pujamos para que los recursos se abran y se puedan generar redes que sostengan todas estas problemáticas y que den respuestas en definitiva, ¿no? Entonces, creo que ahí también tenemos que pensar y repensar estratégicamente nuestras formas de ir viendo cómo la política pública y los recursos se van abriendo de arriba hacia abajo y cómo nosotros podemos aprovechar esos recursos, ¿no? Porque calculo que todos acá tenemos compañeros o hemos abordado alguna situación, no solo de violencia, sino de cualquier otra problemática que hace al factor de género. Por eso digo, también me parece que el diálogo que tiene que haber entre la política pública y entre el ámbito legislativo es fundamental. Porque si la política pública va avanzada o atrasada a lo que las medidas legislativas se toman, digamos, se terminan ahí los vasos comunicacionales siendo dispares y en algún punto los avances y la eficiencia de esto no pierde, digamos, no me sale la palabra, ¿no? Pero termina perdiendo la eficiencia que debiera tener por la falta de vasos comunicacionales entre los ejecutivos y los legislativos. Y en el conurbano bonaerense, en este momento, en definitiva, lo que están sosteniendo y lo que también está permitiendo avanzar en materia LGBTI tiene que ver con el diálogo que hay entre los ejecutivos y los legislativos, con las decisiones políticas que hay de avanzar en materia de política social y demás para estas poblaciones, y con los avances legislativos que se pueden hacer desde estos ámbitos, ¿no? En principio me parece que el desafío que hay desde los ámbitos legislativos es poder pensar de qué manera se pueden generar políticas de visibilización, ¿no? Esto que también se está trabajando mucho desde algunos años. Nosotros desde Conurbanes hemos trabajado en muchísimas implementaciones y ordenanzas que hacen a la visibilización de nuestras identidades, que hace también a fechas importantes para poder pensar y reflexionar respecto a eso, pero yo siempre digo, es importante hacerlo, visibilizar estas ideas, pero no podemos morir solamente en efemérides o beneplácitos, sino que también tenemos que entender que la necesidad desde los ámbitos legislativos es que se puedan enraizar y se puedan meter en los problemas reales que aquejan a nuestras poblaciones, ¿no? Por ejemplo, esto de que hay de ordenanzas que apoyan el cupo laboral travesti trans, pero no la implementan en los municipios, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cómo
lo que nosotros decimos desde las movidas LGBTI termina pasando en la política tanto pública como en los ámbitos legislativos. El llamado pinkwashing, las famosas políticas rosas que son, digamos, acciones políticas para decir que estamos apoyando a lo LGBT, pero nunca nos metemos en la realidad concreta y específica de los problemas que aquejan a nuestra población. Entonces yo siempre digo, echa la ley, echa la trampa. Bueno, tenemos que, si somos feministas, si somos disidentes, tenemos la necesidad imperiosa de que la política pública y las cuestiones que trabajamos desde los ámbitos legislativos, ya sean consejos deliberantes o la provincia de Buenos Aires en su parlamento y en el Congreso Nacional, bueno, tenemos la necesidad imperiosa de que esto se profundice y que logremos los consensos necesarios para que estas implementaciones sean reales y verdaderamente eficientes, ya lo dije recién, para que esto se traduzca en la vida cotidiana de las poblaciones vulneradas. Para esto también el enfoque integral de la mirada de género en cada ordenanza, en cada decreto, en cada ley, tiene que estar presente. Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Géneros de la Nación, decía, bueno, vamos a exigir a todos los ministros que todo lo que se haga, cada acción, tenga un enfoque y tenga una pata de género, ¿no? Entonces, ahí también nosotros desde nuestro lugar tenemos que seguir dimensionando para hacia abajo y no tiene que morir en estas dimensiones de la política, sino que también tenemos que trasladarlas a nuestros espacios de formación, a nuestros espacios laborales, hacia nuestras organizaciones políticas, movimientos sociales, donde estemos participando, para que también podamos seguir profundizando la transformación real de nuestra sociedad. Y también, me parece que en este sentido, la justicia, nuevamente, como somos un país republicano, tenemos ahí otros desafíos que tienen que ver con transversalizar el enfoque de arriba hacia abajo, desde la Corte Suprema a todo lo que queda, pensar de qué manera podemos lograr la implementación total de la ley Micaela en todas las dimensiones del Estado, en todos los poderes, y falta ahí un poco la cuestión de la justicia, porque en lo que es legislativo y ejecutivo ya está obligado y se está trabajando, pero me parece que ahí también tenemos desafíos de poder pensar todas estas cuestiones, y también en lo principal que a mí me parece central para quienes estamos trabajando y abordando problemáticas en los territorios, tiene que ver el acceso a la justicia, ¿no? Ahí cuando nos encontramos con psicólogos, trabajadores sociales que abordamos 500 millones de problemas, pero no podemos abordar en concreto algunas cuestiones específicas que hace el acceso a la justicia en los territorios, ya sea por la falta de descentralización de la justicia en los territorios, digamos, por las cuestiones que hacen a lo burocrático, a la cuestión monetaria y demás, ¿no? Ahí también creo que hay desafíos muy fuertes y muy necesarios para dar y para discutir, y sobre todo para profundizar, porque, como les decía al principio, esta idea de los desafíos que tenemos por delante terminan siendo, en definitiva, dimensiones de un solo desafío, que tiene que ver cómo llevamos el género y cómo lo transversalizamos, lo enraizamos cultural, política, económica, mente en nuestra sociedad, ¿no? Y para eso, me parece que lo que tenemos que empezar a hablar es empezar a hablar de la sociedad y la participación en clave de género. ¿Y qué quiero decir con esto? Para no ser quizás tan complejo y un poco sencillo, me parece que tenemos que hablar de la participación, ya sea desde todos los lugares que hagan perdón, ahí me quedé leyendo los chats, ahí en la cuestión que hace sociedad y participación, en principio, porque sociedad y participación de maneras análogas están siempre dialogando y siempre se encuentran presentes para cualquier persona que se dedica a estudiar a la sociedad en sí, ¿no? Y en este caso el factor de género es un factor que en este caso le damos relevancia y especificidad única, pero bueno, se encuentra enmarcado en un todo social. Nos encontramos enmarcados en contextos diferentes. Yo hablo de Argentina, pero Nati hace un rato hablaba de América Latina, hablaba del mundo y los diferentes organismos que estamos trabajando en materia LGBTIQ, y la verdad que dentro de todo, a pesar de lo que la Argentina pasó tras 4 años de neoliberalismo, la Argentina sigue teniendo un estatus internacional muy importante en materia de avances y conquista de derechos, ¿no? A pesar de los diferentes retrocesos que atravesamos como sociedad en los 4 años de la gestión de Cambiemos.
Pero cuando hablamos de sociedad y participación, me parece que también acá tenemos que incorporar una nueva categoría que tiene que ver, no una nueva, pero sí me parece un nuevo desafío incorporarla, fijarla y que quede, y que cuando hablemos de sociedad y participación no podamos no hablar de justicia social desde la clave de género. ¿Y por qué hablo de esto? ¿No? Porque se vienen escuchando quizás ideas fuerzas o ideas que se enraizan en las organizaciones políticas con que sin feminismo no hay justicia social. Yo digo que ahí tenemos que repensar ahí un poquito las categorías porque para mí también sin diversidad no hay justicia social. Entonces me pregunto, ¿qué pasa que tenemos que empezar a dialogar y a discutir, en este caso con algunas compañeras, que se resisten todavía a incorporar las ópticas de las miradas LGBTQ dentro de los feminismos, ¿no? Estas miradas interseccionales, populares, que nos permiten vislumbrar y sobre todo pensar estratégicamente de qué manera podemos definir de una vez por todas patear al patriarcado y comenzar a reconstruir y deconstruir procesos que hagan al bienestar, donde la igualdad realmente sea una realidad concreta, ¿no? Entonces me parece que cuando hablamos de justicia social tenemos que hablar de feminismo, pero también tenemos que hablar de diversidad, y en este caso creo que ahí también tenemos que empezar a decir que el género es una construcción social, ¿sí? Y que quizás cuando empezamos a decir géneros, le agregamos la S, tiene que ver para que, históricamente, ¿no? Cuando empezamos a incorporar la S a la cuestión de género, era para visibilizar que dentro del género había otras identidades, porque cuando se hablaba de género, todos pensaban que era de mujer. Cuando hablabas de género, hablabas pura y exclusivamente de la mujer. Entonces ahí las disidencias empezamos a marcar un poquito el paso y empezamos a decir, bueno, estamos hablando de géneros, porque somos muchas identidades, y nuestras problemáticas obviamente son diferentes, pero en definitiva tenemos un objetivo común que tiene que ver con tirar el patriarcado abajo, ¿no? Y ahí empezamos a pensar dimensionalidades de estas cuestiones que les vengo contando, ¿no? La dimensionalidad de nuestros movimientos políticos, de la política pública, de los ámbitos legislativos, de la justicia, y sobre todo empezar a discutir muy fuerte sociedad y participación, porque ahí entendimos que era necesario, en esto que les decía al principio, salirnos del gueto para poder anclar nuestras militancias en todo el territorio. Y para eso claramente teníamos que hablar de participación, en principio de nuestras identidades, y luego cómo estratégica y metodológicamente íbamos a llevar nuestras militancias a los territorios y de qué manera, sin que nos salieran a matar o nos salieran con una escopeta y que nos digan al barrio no entras, pedazo de puto, ¿no? Entonces me parece que ahí todas estas cuestiones fueron haciendo que complejicemos nuestra mirada y que empecemos a entender que el género, cuando hablamos de militancias de género, no podemos ser abstractos y no podemos solamente dedicarnos a la cuestión, en el caso de las diversidades no nos podemos abocar solamente a la cuestión LGBTIQ, sino que tenemos que abocarnos al género como todo, ¿no? Tenemos que saber sobre la movida feminista, tenemos que saber cuáles son los problemas que tienen las compañeras, y las compañeras feministas tienen que saber lo mismo del movimiento LGBTIQ, porque eso también nos permite, como les decía hace un momento, ¿no? Pensar y tejer cuáles van a ser las acciones que evidentemente van a generar un impacto en materia social y cultural, y cómo vamos a avanzar en materia legislativa, política, económica y cultural en nuestro país. Porque en definitiva, nuestros movimientos no son más que eso, son movimientos políticos, culturales, que piensan un proyecto de país con igualdad de género y donde también transversaliza un montón de otros factores que hacen a la realidad concreta de la sociedad. La justicia social, cuando hablamos de ella, podemos hablar de muchas dimensiones, ¿no? Podemos hablar desde la política, desde la justicia social en materia redistributiva, podemos hablar de la justicia social desde el reconocimiento de la política, y hay muchas escuelas para pensar la justicia social. Yo me inclino por pensar la justicia social por todas las escuelas. Triangulo todas las ideas, todas las escuelas, y para mí la justicia social es redistribución, pero también es reconocimiento, y a su vez también es política. Y eso también creo que permite un poco visualizar cuáles son los desafíos que tenemos como sociedad, ¿no? El otro día estaba escuchando unos pedagogos que hablaban acerca de poder pensar proyectos sociales y culturales donde la educación de las emociones sea una realidad concreta, ¿no? Y ahí un periodista le preguntaba a una pedagoga y le decía, ¿efectivamente se pueden educar a las emociones?
Y esta pedagoga le respondía que sí, que claramente se pueden educar a las emociones. Y acá me parece que tendríamos que tenernos a pensar de qué manera y cómo en nuestras militancias políticas vamos a enraizar y vamos a poder educar culturalmente para vivir en un mundo sin violencia, sin sexismos, en un mundo tan binario, tan capitalista, tan crudo, tan violento y tan hostil, pero a su vez un mundo que nos permite y nos condiciona desde las posibilidades más remotas, ¿no? Y me parece que ahí comienzan a surgir desde adentro nuestros posibilidades y condiciones utópicas que nos hacen pensar y vislumbrar un futuro donde se transforme todo, donde cambiemos todo, ¿no? Néstor Kirchner decía que teníamos que dejar de jugar a la política chica y escribir la historia grande, porque somos el punto de inflexión del nuevo tiempo. Y yo la verdad, él lo hablaba y se lo decía a las juventudes, pero creo que acá también tenemos el desafío de dejar de jugar a la política chica, de dividirnos en corrientes políticas, de dividirnos en posicionamientos que son abstractos y que en definitiva lo único que hacen es dividirnos y nos hace solamente funcionarios al patriarcado y al capitalismo. Me parece que ahí como nueva generación que entiende las cuestiones de género como una necesidad absoluta para el bienestar de la sociedad, tenemos que dar una muestra de amplitud, de debate, pero por sobre todas las cosas, una acción política eficiente, coordinada y amplia, ¿no? Creo que esto lo tenemos por delante. Si seguimos dividiéndonos, si seguimos fragmentando ideológica y por cuestiones que cuando las dimensionamos un poco entendemos que el enemigo es mayor a las diferencias que podemos llegar a tener en materia ideológica, ¿no? Pero creo que todos somos conscientes de que nuestro objetivo final es derribar al patriarcado y ahí me parece que tiene que estar nuestra capacidad política como militantes y sobre todas las cosas como ciudadanos. Porque en esto de la construcción de la ciudadanía plena también preponderamos muchas cuestiones y como toda sociedad nos establecemos en base a los consensos y a los contratos sociales. Este contrato social que el Frente de Todos le dijo a la sociedad que íbamos a encarar, por esta pandemia en este momento no lo estamos pudiendo llevar a cabo, pero yo creo que el desafío que tenemos también post pandemia es que cuando se abra la mesa para poder discutir el nuevo pacto social en Argentina, podamos también incorporarnos a ese pacto social y podamos ver de qué manera las cuestiones del género se involucran y se entraman en nuestra sociedad. Para eso, digo, me parece que me gustaría volver a dos categorías centrales para ambos movimientos, que tiene que ver con el de sororidad y el de ética, ¿no? Las compañeras feministas siempre hablan de la sororidad, ¿no? Y por allá una docente de la Universidad Nacional de Moreno decía que sororidad viene del latín sor, que en definitiva es el femenino del masculino frater, que es fraternidad. Y la fraternidad como tal es necesaria para la unión de los pueblos y también para cualquier grupo que tenga un objetivo como ciudadanía, ¿no? Y esa fraternidad es sinónimo de solidaridad, y cuando hablamos de solidaridad no podemos no hablar de una ética. Cualquier ética ciudadana, cualquier ética social está basada en la solidaridad. No existen sociedades y ciudadanías que no estén basadas en la solidaridad, desde el discurso, pero también desde la práctica política. Y a esto lo podemos ver cuando inclusive el país más capitalista del mundo, más individualista, tiene alguna catástrofe, ahí la solidaridad de la ciudadanía se vuelca y se vuelven a ver cómo la humanidad, cómo el individuo desde su subjetividad entiende que la solidaridad es lo que en definitiva también es lo que nos permite seguir estando, seguir viviendo, seguir existiendo. Y yo creo que tenemos que seguir luchando por la ética como valor social. Creo que tenemos también que pensar la pedagogía como instrumento de lucha, porque ahí tenemos el desafío de educar a la sociedad, de educar a las niñas, a los adolescentes, a los adultos, pero por sobre todas las cosas, también ponderar la política como el único medio posible de transformación para una sociedad justa, libre, soberana, democrática, feminista y disidente. Y creo que todas estas palabras que a veces parecen lindas del discurso, tenemos que empezar a comprenderlas.
ninguno de quienes estamos presentes en este lugar vamos a comprender la complejidad de la política si no comprendemos, si no aprendemos a comprender. Y que parece un juego de palabras esto, ¿no? Aprender y comprender son cuestiones totalmente diferentes, y para mí la política, la sociedad y demás, tiene procesos de aprendizaje, obviamente, pero de la sociedad y de la política no se aprende, sino más bien se comprende. Entonces tenemos que aprender a comprender cómo la dinámica de la sociedad y de la política en sí van avanzando y cuáles son los desafíos en materia histórica que vamos a tener para el tiempo que se viene. Así que, sin más, les agradezco nuevamente por el espacio que nos han dado para compartir lecturas, análisis que venimos haciendo en materia histórica, recuperando también la historia, porque es importante saber de dónde venimos para escribir nuestro presente en materia estratégica y metodológica, para que podamos ser eficientes en nuestras militancias y que nuestras militancias simplemente no sean acciones vacías, sino que en definitiva sean las que cambien en concreto la realidad de nuestra ciudadanía y de nuestras poblaciones tan vulneradas y tan violentadas. Así que no más que eso, muchas gracias.